¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos en el canal 28 dentro de ABC Noticias. Se encuentra aquí en los estudios del Sistema Chihuahuense de Televisión el senador de la República, Javier Corral, a quien le agradecemos que nos acompañe una vez más en este canal de televisión. Bienvenido, Javier. Al contrario, muchas gracias, Sergio, la invitación y un saludo a todo el público televidente de Canal 28. Senador, el día de mañana es un día yo creo que importante desde el punto de vista de lo que puede suceder en Chihuahua con respecto a una denuncia penal de hechos, de presunción de algunos delitos por funcionarios del gobierno de Chihuahua. Un punto de acuerdo que usted ha propuesto y que han apoyado algunos senadores. Yo quisiera que usted me explicara qué va a pasar el día de mañana en el Senado de la República y de qué se trata. Efectivamente, en seguimiento y apoyo a la denuncia penal que ha presentado el licenciado Jaime García Chávez en contra del gobernador del estado, del secretario de Hacienda del gobierno del estado y del presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, un grupo de senadores de la República que pertenecemos tanto al Partido de Acción Nacional como al Partido de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, hemos presentado una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales, particularmente a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, a realizar las investigaciones que sean necesarias, pertinentes, para deslindar responsabilidades con relación a los hechos que se señalan en esta denuncia de carácter penal y que contiene elementos muy importantes, de gran valor probatorio, relacionados con hechos que pueden constituir efectivamente delitos varios, entre ellos el peculado, el enriquecimiento ilícito, el uso abusivo de facultades, el ejercicio indebido de funciones y atribuciones y otros delitos violatorios a la legislación bancaria de las instituciones de crédito. Nos parece que es muy importante que una denuncia como esta tenga consecuencias jurídicas. Con mucha frecuencia en el país, en nuestro estado, se lanzan acusaciones, se habla de conductas vulnerables de algunos funcionarios públicos, se señalan actos de corrupción, pero a veces no pasan del rumor, del señalamiento mediático, y al final de cuentas eso termina siendo contraproducente, porque denuncias importantes no tienen ninguna concreción en los hechos. ¿Y no estaríamos cayendo un poco en esto, en esta denuncia penal? Es decir, ¿usted considera que hay sustento, que los hechos son comprobables, que se puede llegar a ese punto sin ninguna duda? El gran valor de esta denuncia penal es que es muy robusta, es muy vigorosa en su planteamiento, en los señalamientos que hace, en los datos que aporta, pero además hay que decirlo con toda claridad, en el caudal probatorio que tiene detrás esta denuncia de carácter penal que presentó el licenciado García Chávez, porque no presentó todas las pruebas al Ministerio Público, obviamente pues en una reserva que, dadas las circunstancias, un denunciante así y una denuncia de este tamaño requieren para asegurarse cuál va a ser la respuesta de la autoridad e incluso para no advertir al acusado o a los acusados de una serie de hechos que pudieran ellos lograr modificar, dada la relación y el sistema de complicidades y de tapaderas que existe en nuestro país. ¿Cuáles son los hechos específicos que usted considera que pudieran configurar algún delito en específico? ¿Cuáles son esos hechos claves?
Bueno, hay que decirlo con toda claridad. Se trata de una maquinación fraudulenta a la ley desde distintos ámbitos para generarse provechos personales, el gobernador del estado, el tesorero y otros funcionarios públicos. Se trata de un conjunto de actos que constituyen delitos. En primer lugar aparece, hay que decirlo con toda claridad, una serie de disposiciones de dinero público para promover, para difundir, incluso presentar como un logro del gobierno del estado la creación de un banco regional a partir de un proceso de fusión de varias empresas que promueve directamente el gobernador, incluso de la que él mismo empieza a hablar como una necesidad de que Chihuahua tenga un banco regional. Que en sí mismo pudiera ser positivo, no nada más para Chihuahua, sino para cualquier lugar del país, sin duda, ¿no? Sin duda. Ajá. El único problema es que cuando se dispuso de todos estos recursos y se generó toda esta publicidad y esta participación del gobierno del estado, pues nunca se dijo y siempre se le ocultó a la sociedad chihuahuense que uno de los socios mayoritarios de este banco pues lo sería el gobernador del estado. Y ahí es donde estamos en la presencia de otro hecho que es ya indubitable porque ya lo ha reconocido el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Primero lo negó con una frialdad que asombraría a cualquiera. Habló de calumnia, de difamación, que era una mentira vil, que él no tenía ningún tipo de relación con este banco, que de ninguna forma él participaba. Lo que pasa es, Javier, yo creo que cualquier funcionario y cualquier persona tendría el derecho de ser socio de donde se le antoje, ¿no? Es decir, él puede ser socio de un banco, pudiera ser socio de alguna otra institución financiera, de una sociedad anónima, en fin. Ese no es un problema grave. Sí, lo es, porque si la sociedad a la que él pertenece termina siendo beneficiada con los recursos públicos de los cuales él es el responsable, pues por supuesto que ahí hay un abuso indiscutible para favorecerse personalmente, porque el que es socio de ese banco pues recibe dividendos. Entonces, sí puede ser socio, pero lo malo es que utiliza los recursos del gobierno para hacer negocios con la empresa donde es socio. Así es, incluso habría que decir, antes de este uso indebido de fondos públicos para fondear el banco o para estarle haciendo depósitos constantes al banco a lo largo de 3 años, hay que decir que la participación del gobernador como socio del banco es cuestionable per se, porque el gobernador participa a través de un fideicomiso formado con su esposa de 65 millones de pesos para invertirlos en acciones del Banco Unión Progreso de Chihuahua. Eso está comprobable. ¿No está sujeto a alguna duda? No, ya lo reconoció. ¿Algún elemento? Ya lo reconoció el propio gobernador. Al principio lo negaron, porque hay una práctica en el gobernador de Chihuahua que es la de mentir consuetudinariamente, o lo que se conoce en términos llanos como un mitómano, que miente con una facilidad y una frialdad que puede erizar la piel. Negó la existencia, hasta que hace unos días pues no tuvo de otra más que reconocer que el contrato, el contrato de fideicomiso para inversión en la fiduciaria Banco Mercantil del Norte 744-743 existe y que efectivamente formó ese fideicomiso con su esposa por 65 millones de pesos. Él entonces se declaró ya solvente, dijo que era un hombre que tenía ese capital, ese patrimonio y que era fruto de una actividad, fundamentalmente ahí la basó, comercial de venta de autos usados. Que pudiera hacerlo. No, pues ningún lotero amasa una fortuna de ese tamaño, al menos que le hubiera vendido todo el parque vehicular en Ciudad Juárez en aquella época en la que él fue lotero, porque él fue lotero en un breve tiempo, tampoco se dedicó a eso muchos años. Él se declaró un lotero exitoso
Y ahora, bueno, ahora también han salido a decir que es ganadero desde siempre, que tiene muchos ranchos. En realidad, el patrimonio no le alcanza a Duarte para justificar sacar un cheque de caja de su cuenta personal por 65 millones de pesos y ponerlo en un contrato de fideicomiso para inversión accionaria en un banco. ¿Habría alguna forma de que él comprobara que ese dinero lo obtuvo producto de su trabajo? Sus declaraciones patrimoniales. Ajá. Sus declaraciones patrimoniales serán uno de los elementos de... ¿Por qué sería un elemento clave las declaraciones patrimoniales? Porque es una obligación de los funcionarios públicos declarar su patrimonio y el de su cónyuge en el ejercicio de funciones de carácter público, y ahí debe asentarse todos y cada uno de los ingresos y de los bienes que una persona posee. Es una obligación de los funcionarios públicos entregar un listado de las viviendas, carros, joyas, pinturas, todo lo que constituye el patrimonio personal. Y si el patrimonio personal es la suma de donaciones, de herencia, de ingresos, de aprovechamientos financieros, de capitalización en cuentas bancarias, el salario propio, etcétera, etcétera, a Duarte no le alcanza en términos de su trayectoria personal, profesional, vamos a decir empresarial y política. Fundamentalmente tiene registrada como actividad empresarial el haber sido un vendedor de autos usados. Luego ha sido líder cenecista, presidente del Comité Municipal del PRI, ha sido 2 veces diputado local, 1 vez diputado federal, bueno, más bien 2 veces diputado federal, 1 vez diputado local y gobernador del estado. ¿Y las obligaciones de presentar declaraciones patrimoniales? Es en todos los cargos públicos. En todos los cargos públicos. Entonces, de diputado federal, de diputado local, otra vez de diputado federal y de gobernador del estado. Entonces tenemos 4 momentos. En varios años, ¿verdad? Porque ahí no hay más que 15 o X años, una información concatenada, lógica, continua, decir, bueno, pues yo tenía aquí 1 millón, aquí 10, aquí 15, aquí 20, y los va declarando, claro. Y ahí pudiera hacer una justificación. Esa va a ser un dato fundamental que la Procuraduría General de la República tendrá que contrastar y cotejar. ¿Y qué pasa si no se llegara a comprobar con las declaraciones patrimoniales? Que el gobernador está en la hipótesis constitutiva del delito de enriquecimiento ilícito, y que tendría que señalar de dónde obtuvo el patrimonio que tiene y el dinero que tiene. Porque cuando se habla de que el gobernador de Chihuahua, pues, que tiene 65 millones de pesos, no estamos diciendo que ese es el patrimonio completo del gobernador. Este es un depósito con cheque de caja, ¿no? Claro. Aparte tiene propiedades y tiene otras cosas. Entonces, el enriquecimiento de Duarte se había venido manejando en el Estado desde hace algunos años. Ese es el fondo del asunto, no es tanto ese que es si es accionista o no es accionista, aunque para efectos de los depósitos del gobierno sí sería importante lucir su calidad en la institución de crédito donde se deposita el dinero, sino el meollo es ¿dónde sacó ese dinero? Ese es uno de los temas, ¿no? Primero, los recursos públicos que destinó para impulsar la creación, primero la fusión, la creación del banco del que él toma parte. Yo no sé si tú sepas que el Canal 28, en lo personal, hicimos una serie de investigaciones de acceso a la información vía la transparencia, y se nos dio la información de todos los depósitos a partir de la administración de César Duarte, depósitos de muchos, 350 depósitos cerca durante todo este tiempo, depósitos hasta de 1.200 millones de pesos en un día. Así es. A ver, la información que ha obtenido el Canal 28 a través de solicitud de información representa, para efectos de las indagatorias y de las pesquisas que se realicen, un elemento fundamental, diría yo, de enorme valor para la demostración de toda esta planeación malvada, esta planeación alevosa en términos de maquinar el fraude a la ley, a partir de que durante 3 años el gobierno del estado de Chihuahua ha hecho del Banco Unión Progreso o de la Unión de Crédito Progreso
el banco del flujo de capital permanente. Dicen, y así justifican, que en realidad pues son entradas y salidas. Así es, no se suma todo, no es un depósito permanente que se suma en un conjunto de 83,000 millones de pesos. No se suma. Efectivamente, el gobierno del Estado deposita por unos días y vuelve a retirar. Lo que hay que decir es que invariablemente a este banco, en ese depósito y retiro permanente de fondos, le ha mantenido una base, un fondo permanente de por lo menos 500 millones de pesos. ¿Cuánto da en una institución de crédito depositar 500 millones de pesos a lo largo de 3 años en a un depositante? Pues al gobierno del Estado la tasa de interés es de la más alta de 3,9%. Sí. Porque ahí también está la maquinación fraudulenta de cómo hicieron las cosas. Tú dices, hay depósitos en un solo día de 1,208 millones de pesos. Claro que sí. El 2 de diciembre del 2013 se registran 3 depósitos. Uno de 400 millones, otro de 408 millones 157 mil pesos y otro de 400 millones de pesos. Suman 1,208 millones de pesos. Muy bien. Es en los meses, por cierto, de diciembre, de noviembre, donde los bancos requieren de mayor flujo y de mayor capital, donde el gobierno del Estado hace mayores depósitos en varios días. El tema es, estamos pues ante varios delitos. A ver, uno de los delitos de los que no puede librarse el gobernador es cómo se hizo del patrimonio que tiene. Porque hay 4 momentos, en términos de declaración patrimonial, de los que tendrá que dar respuesta. Y no es poco tiempo. Estamos hablando de por lo menos 12 años de declaraciones patrimoniales. Y eso tiene que cuadrar. ¿Y están ahí históricamente? Ah, no, pues ahí tiene que estar. Ven. Entonces, ese es el primero. El otro es esto, esta transferencia de fondos públicos del gobierno del Estado al banco del que es socio. Por eso mismo, este banco que está en proceso de creación o que está en proceso de autorización final, más que de creación, ya se creó, ya fue autorizado en marzo de este año por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero quedó pendiente la autorización final, la que fue sometida a la certificación y a la opinión de varias instancias, entre ellas la certificación pues, de agencias calificadoras internacionales. Claro. Una de esas calificadoras internacionales, las más importantes del mundo, una de las 3 más importantes del mundo, Moody's, terminó retirando las calificaciones aprobatorias al banco. Señaló incapacidad o poca capitalización para hacer frente a los ambiciosos planes del equipo directivo. Y señalando que incluso, a pesar de las inyecciones de capital de los últimos 2 años, pues que son todos los fondos públicos del gobierno de Chihuahua, pues ni modo de quién más, no podría cumplir. Pero en segundo lugar, terminó retirando las calificaciones porque señaló el potencial conflicto de intereses que tendría el banco, dada su conformación accionaria al participar entre los socios funcionarios del gobierno del Estado de Chihuahua. ¿Y cómo es que esta evaluadora externa detectó esto y la Comisión Nacional Bancaria no? Porque se ha dicho que la Comisión Nacional Bancaria observó, analizó el fideicomiso, la participación del gobernador y le dio visto bueno. En realidad no investigaron el fideicomiso del gobernador, porque ese lo tenían protegido, vamos a decir así, ¿sí?, bajo un número, el fideicomiso 744,743. La secrecía. La secrecía. Ahí no se
iba a saber nada. Obviamente el primer dato que le brinca a una calificadora, como debió haberle brincado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es que el director fundador del banco y socio del banco, Jaime Herrera, era el tesorero del gobierno del estado de Chihuahua. Por supuesto que ese dato brinca desde la entrada, porque además en el diario oficial de la Federación aparece, cuando se autoriza la fusión de estas empresas, la antigua Unión de Crédito Progreso, Caja Única de Cambio. Ajá. Eran 3 instituciones. Eran 3, 4 instituciones. ARCA o ACA, algo así. ACA. Sí. Y otra. La Casa de Cambio y la Crédito de Unión Progreso. Y entonces, cuando se publica, ahí hay en el diario oficial de la Federación el documento donde se señala al promovente. Ni más ni menos que el secretario de Finanzas del gobierno del estado. Por eso a Moody's dice, pues hay un eventual conflicto de intereses. Moody's está hablando del tesorero de Chihuahua, ahora que ya ha sabido que el del fideicomiso, el titular del fideicomiso, pues es ni más ni menos que el gobernador del estado y su esposa. Estamos ante una denuncia muy robusta. Por eso el Senado tiene una responsabilidad en este asunto. Javier, Sí. me comentaba, antes de que pasemos específicamente al Senado, me comentaba un experto financiero. Este proceso que está viviendo, esta unión de crédito, este banco, los socios, etcétera, si estos hechos se dan en otro país, en Europa, Japón, etcétera, al día siguiente los socios se van de la unión de crédito, quiebra esa empresa y se somete a concurso. Dice, porque esta práctica financiera es inédita y no pasa en ningún lugar del mundo sin que tuviese consecuencias gravísimas. Dice, e inclusive ni en México sucede. Y en Chihuahua lo estamos viviendo. Y es un experto en finanzas de muchos años que está viendo esto como algo inédito. Porque el ambiente de impunidad es un ambiente que termina desanimando incluso a los propios socios del banco o de la unión de crédito para hacer valer sus derechos. Pero aquí ha dicho el secretario que al contrario, o los directivos, perdón, del banco, que al contrario, siguen llegando más socios. Pues yo creo que del gobierno del estado, porque en muy pocos funcionarios y en muy pocos amigos del gobernador se concentra ahora el 25% de la composición accionaria del banco. Miles de socios, casi 2,000. Chiquitos. Muy chiquitos. Ajá. Fueron borrados de un plomazo. ¿Qué reacción va a haber de estos socios? Pues no sabemos. Es evidente que el gobernador ha trasladado a muchos sectores de la sociedad chihuahuense una idea de temor, un sentimiento de miedo, dado el nivel de colusión de intereses y el ambiente de impunidad que tiene y que se ha prohijado en Chihuahua y que él mismo ha planeado para su futuro. Ahí está la forma en que integraron o se repartió el gobernador y los dirigentes de los partidos políticos el Tribunal de Justicia del Estado. Ahorita entraremos a ese tema. Vergonzoso. Si nos lo permites. Decía también este experto financiero, ¿cómo explicar que el gobierno de Chihuahua o una entidad gubernamental le invierta en un solo depósito en un día hasta 1,200 millones de pesos en una financiera chiquita? Porque su capital es de 690 millones de pesos. Y si ese es su capital y le inviertes 1,200 millones, pues casi el doble de su propio capital, es que eso también es inexplicable desde el punto de vista de la práctica financiera. Claro, hay toda una... Estos son los hechos que revelan el uso indebido de funciones, el ejercicio abusivo de atribuciones,
el utilizar mecanismos supuestamente legales para llevarlos al provecho personal de la empresa en la que están participando ni más ni menos el gobernador y el tesorero estatal. El secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda, que se le llama ahora secretario de Hacienda, efectivamente. Y estos son los hechos que demuestran el favoritismo hacia esta institución, que efectivamente es de un tamaño pequeño, pero al que hay que agregarle las tasas de interés. Si dijéramos, bueno, pues es que en realidad el banco estaba ofreciendo un rendimiento de 8%, de 9%, por encima del casi 7% que hoy ofrecen los bancos en general, pues se justifica que ahí el gobierno del Estado pues quiera hacer rendir más el dinero. Aproveche esa oportunidad. Pero ni siquiera eso. Estamos hablando de muy bajas tasas de interés de ese banco con relación a las que le ofrece a sus clientes particulares ese mismo banco. Es muy sencillo comparar. Aquí en las carteleras que están a lo largo del canal del Chubíscar, en la ciudad de Chihuahua, ahí hay una cartelera en donde Unión Progreso ofrece rendimientos de 6,7% a sus clientes y el gobierno del Estado deposita a lo largo de 3 años un fondo permanente de 600 millones de pesos a una tasa de interés de 3.9. Es parte de la maquinación fraudulenta de la que se tendrá que hacer cargo no solamente la Procuraduría General de la República, evidentemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para señalar las responsabilidades. En materia crediticia, bancaria, la regulación cada vez es más drástica, es más fuerte, incluso complementada con legislación penal en materia de lavado de dinero. También tendrá que deslindarse si en el caso de la conformación de este banco, de las aportaciones de los principales socios, incluida la del gobernador, hay o no lavado de dinero en términos de las fuentes ilícitas del enriquecimiento. Si me permite, Jaime, vamos a una pausa y regresamos un momento. Estamos en una entrevista aquí en ABC Noticias. Regresamos. Gracias por acompañarnos en esta entrevista en ABC Noticias. Estamos platicando con el senador de la República, Javier Corral. Javier, nos comentabas de un punto de acuerdo el día de mañana en la Cámara de Senadores. Tú, en compañía de otros, vas a presentar un punto de acuerdo. ¿Nos puedes explicar? Sí, cómo no. Al inicio de la presentación de la denuncia penal por parte del licenciado García Chávez, yo di cuenta a algunos compañeros del hecho y de la magnitud del hecho. Y ofrecí desde entonces al licenciado García Chávez estar muy al pendiente de su denuncia y, por supuesto, de que las autoridades cumplieran. Fue pasando el tiempo y no vimos reacción alguna de las autoridades. Tampoco vimos reacción de los partidos políticos en Chihuahua, ¿eh? Bueno, de eso también hay que hablar porque es entendible este silencio que es complicidad en términos de los dirigentes tanto del PRD como del PAN en el estado de Chihuahua. Ellos están negociando con el gobernador cosas, ¿no? Acaban de ser parte del repartidero de magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado. Un proceso vergonzoso, una afrenta a la sociedad chihuahuense lo que ha pasado. Y una oposición, pues que de oposición aquí no tiene nada, porque ha preferido ir por 3 cargos de magistrados que consiguió el PAN, no sé si el PRD consiguió 1 o ninguno, para entregarle a Duarte el control ya del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Una dinámica basada en el compadrazgo, en el amiguismo, en la cuota de partidos. Ya le había entregado la presidencia del tribunal, el Congreso y
y un magistrado a un compadre del gobernador, y ahora todos los demás siguieron la práctica, ¿no? Metieron a sus compadres en el PAN, en el PRI y el gobernador. Esto define el silencio que han tenido los partidos frente a este tema. Por eso no dicen nada, están impedidos. Son los que le han venido armando incluso el entramado legal al gobernador de Chihuahua para hacer sus cosas, ¿no? A ver, la conformación, la reforma del Poder Judicial, esta renovación, perdón, del Poder Judicial en el Estado, es fruto de una reforma legal que promovió uno de los diputados del PAN, el coordinador parlamentario Jáuregui, ¿no? Pues que en realidad era de César Duarte. Desde entonces traían la idea de repartirse el Poder Judicial. Esto que dices es serio, ¿eh? Estás hablando de que el líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso le ha servido de instrumento a Duarte. Por supuesto, bueno, pues nada más hay que escuchar el discurso que César Jáuregui, diputado panista en el Congreso del Estado, dio con relación al acto del gobernador donde supuestamente anunciaría la gran transformación del gobierno de Chihuahua hacia la transparencia. Digo, estoy relevado de cualquier prueba, solamente hay que leer ese discurso para entender el nivel de connivencia, de complicidad que hoy se da entre quien dirige la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, y también estuvo el discurso así de Hortensia Aragón, ¿verdad? Que con todo el afecto que yo le tenga, pues no puedo dejar de decir que estuvo por las mismas, ¿no? Porque ese es el principal problema que tenemos ahora en Chihuahua, Sergio. Esta regresión autoritaria, estos abusos, estos excesos, toda esta corrupción política que se da, tiene una gran ausencia. Claro. Es la ausencia del contrapeso, del equilibrio, de la oposición en el Congreso del Estado. Al contrario, hay un acompañamiento, ¿verdad? ¿Qué puede decir ahora Jáuregui si llevó a su compadre de magistrado del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia? El criterio es, a ver, Enciano Villegas, por más abogado electoral que sea, si no se puede explicar su ascenso al Poder Judicial si no fuera el compadre de César Jáuregui. Entonces, es una vergüenza lo que ha pasado, es una absoluta vergüenza lo que ha sucedido con el tribunal. Pero, insisto, decíamos, una vez que se da esta denuncia de García Chávez... Hablas con los senadores. Hablamos con los senadores. Luego viene una serie, no hay reacción de la autoridad, incluso se da a conocer la denuncia unos días en Chihuahua por los medios excepcionales que tenemos, ¿no? Y los corresponsales aquí de algunos medios nacionales, pero fundamentalmente, y luego se sofoca la denuncia. Pero al sofocamiento de la denuncia, luego viene una serie de andanada, una andanada contra Jaime García Chávez, y luego hay un momento muy delicado, que es el desplegado de los rectores en contra de Jaime García Chávez. Un lenguaje insolente, un lenguaje de una época ya de los 70s, ¿no? En donde los rectores... No todos, el de la Universidad de Juárez no. Pues es que era ya demasiado que el hermano del gobernador se incluyera en ese desplegado. Claro. Porque además el desplegado no solamente tenía el propósito de intimidar o de descalificar, de calumniar a García Chávez, también tenía el propósito de ensalzar a César Duarte, ¿no? El párrafo final de ese desplegado es ignominioso, ¿verdad? Indigno de los rectores, llamando a César Duarte el ejemplo de gobernante a nivel nacional. ¿Cómo estarán nuestras instituciones de educación superior en esas manos, verdad? Bueno, entonces cuando vino ese momento era casi un llamado al linchamiento a Jaime García Chávez. Entonces nos preocupamos. Yo me preocupé muchísimo cuando vi ese desplegado e inmediatamente nos reunimos con Jaime, varios amigos y actores políticos y sociales del Estado, y le dijimos, bueno, pues el gobierno del Estado acaba de empezar ya públicamente una campaña de linchamiento. También hay que agradecer ese tipo de excesos, porque pues eso fue lo que nos echó a andar de nueva cuenta, hay que decirlo con toda claridad. Entonces yo presenté a un grupo de senadores lo que estaba pasando, pero además les presenté no solamente la denuncia penal, sino les presenté
un conjunto de pruebas, de elementos que no están en la denuncia, pero que están en nuestro poder, para decirles la magnitud del problema. Y hubo inmediatamente una reacción positiva. Empezamos 6 senadores promoviendo el punto de acuerdo, luego fuimos 12 senadores, los promoventes, y ahora somos cerca de 39 senadores y quizá cerraremos un número mayor. Senadores del PAN, del PRD, del PT, está por supuesto Alejandro Encinas, Dolores Padierna, el vicepresidente de la mesa directiva, Luis Sánchez, está el senador Raúl Morón, el senador Fidel de Médicis, está Isidro Pedraza, está el senador Manuel Barlet Díaz. 39 senadores. 39 senadores. ¿Algo inédito en Chihuahua y en el país? ¿Será en el país algo es inédito? Sí, claro. A ver, sobre todo en este tipo de puntos de acuerdo. Este tipo de puntos de acuerdo es muy difícil que lo suscriba un número tan amplio, porque pues siempre se cuida uno en las cámaras de que acusaciones penales de este calado pues tengan realmente los elementos y el sustento debido para no irse de bruces y después que se le reproche a uno cierta inconsistencia. Obviamente entre el grupo de senadores hay la certeza y la convicción de que esta es una causa en contra de la corrupción política que vive el país y del que Chihuahua pues ahora está siendo un ejemplo vergonzoso. Pero también tienen ya a su vista pues elementos fundamentales de la demanda, de la denuncia, perdón. Y eso ha hecho que este tema cobre tal interés en el Senado. Y debo decir, ha cobrado un gran interés en términos de medios de comunicación a nivel nacional, no así en nuestro estado, en una paradoja, bueno, ni tan paradoja, en una clara explicación de lo que sucede en Chihuahua. Este ambiente de protección mediática que le brinda el conjunto de los medios de comunicación al gobernador del estado, pues vía estos convenios de publicidad, este gasto insultante que Chihuahua tiene en materia de comunicación social. Tengo un dato importante que darte. El gasto de comunicación social, incluidos los rubros de diseño, producción, transmisión, publicidad, propaganda, etcétera, etcétera, representa anualmente 1,048 millones de pesos. 1,048 millones, cuando nosotros sabíamos que era de 500 millones más o menos las investigaciones, pero tú hablas sí, pero ustedes llegaron hasta julio. Ajá. Y además no eran parciales, no eran todos los convenios. Eran parciales. Ajá. Y además no estaban ahí, por ejemplo, otros convenios de los que yo ahora tengo copia. Yo tengo, por ejemplo, copia incluso de convenios otorgados a empresas que ya no existen con su razón social, como esta empresa Ser Empresario, y de la que el propio propietario ya se ha deslindado y ha dicho, a ver, mi revista se llama Ser Empresario, pero la empresa con la que se fundó ya no es mía, no tengo nada que ver yo, y contratos también multimillonarios, porque hay de todo. Y luego la investigación a la que se llegó por parte de ustedes no incluía otros canales de televisión. 44, el 5. No incluía a otras estaciones de radio, ni incluía a organizaciones radiofónicas con presencia nacional en Juárez y en Chihuahua. Este es un gasto insultante, pero claro que es el gasto que explica todo este silenciamiento, todo este ocultamiento a las tropelías de Duarte en Chihuahua, esta tiranía que ha establecido, ¿no? Porque, a ver, ya sabíamos de muchas cosas, ¿no? Se habló mucho del sobreprecio en la compra de los calentones, el sobreprecio en la compra de las lámparas, de las luminarias. Yo documenté el sobreprecio en la compra de medicamentos. En pensiones civiles del Estado. En pensiones civiles del Estado. Yo tengo documentado un sobreprecio de 100 millones de pesos, nada más en
en esas compras. Y se hablaba de otros muchos casos. El propio gobernador recuerda que salió a desmentir que él no era dueño del soberano y que no es cierto que andaba comprando ranchos. O sea, salió a desmentir que andaba de comprador. Y casualmente salió a desmentir en los medios en los que nunca se había tocado el tema. No lo desmintió en el 28, ni lo desmintió en Proceso o en otros medios, no. Los desmintió en el Heraldo y en los diarios. Ahí salió, y fundamentalmente en el Heraldo. Ahí salió a decir, yo no ando de comprador. Bueno, se sabía de estas cosas. Y todo el mundo te hablaba de las comisiones y de los moches, ¿verdad? En términos de obras y de licitaciones. Pues ahora estamos ante una denuncia muy documentada que es parte de la madeja, con pelos y señales. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar frente a un hecho como este? La autoridad no puede ignorarlo. En el país no puede no pasar nada frente a denuncias tan contundentes como esta, porque es ahí donde toman pretexto los radicales. Es ahí donde el Estado alienta la violencia. Si los cauces legales no funcionan, si la apuesta por el Estado de Derecho no funciona, si el recurrir a los ministerios públicos no funciona, entonces que el Estado no se sorprenda que los jóvenes tomen una piedra y le lancen a un edificio público su desesperanza, su desánimo frente al Estado de Derecho. Por eso sentimos que esta denuncia es un gran reto a las instituciones del país y al presidente de la República, que por cierto con su propio escándalo tiene, Claro. como para todavía andar de tapaderas de César Duarte Jaques. Mañana presenta el punto de acuerdo. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Qué pasa si se aprueba o no se aprueba? ¿Cuál crees tú que sea? Yo creo que se va a aprobar porque, a ver, no creo que haya elemento o argumento para oponerse a un punto de acuerdo como este. Simplemente investigar. Pues bueno. No se va a condenar a nadie. Ahora, ¿por qué tenemos que exhortar? Pues porque la Procuraduría no ha atendido el asunto y ya va para 2 meses. O sea, ya vamos para 2 meses y no se le abre un expediente a Duarte, no se le abre una indagatoria, no nos han dado un número de oficio. Pues por eso queremos exhortar. Y para que a partir del exhorto, obviamente, el Senado tome parte de este proceso. ¿Como coadyuvante o...? No, pues vamos a darle puede ser? seguimiento como legisladores e incluso para hacer comparecer al procurador, al Senado de la República, para que nos vaya dando cuenta de cómo está la situación. Por supuesto, las indagatorias tienen cierto nivel de secrecía, pero por lo menos hay una serie de actuaciones que el procurador puede informar absolutamente al Senado de la República, como el hecho mismo de confirmar que se ha indiciado al gobernador de Chihuahua en un proceso penal, porque eso es lo que queremos también, que pague las consecuencias de sus actos. Y no solamente está en el Senado el reto es que también la ciudadanía apoye una denuncia como esta. No se trata ya no se trata solo de la denuncia de Jaime García Chávez, y él mismo lo dice. Esta debe ser la denuncia de la sociedad chihuahuense. Y por ello hemos organizado para el próximo 28 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Chihuahua una asamblea estatal informativa sobre este tema, para dar a conocer la estructura de la denuncia y todos los hechos y actos, actividades que se han realizado para su seguimiento y puntual evaluación. Y ahí mismo queremos constituir un movimiento chihuahuense, Unión Ciudadana, frente a la corrupción política que representa Unión Progreso, oponer la Unión Ciudadana. ¿Unión Progreso es una unión en contra del gobernador? Unión Ciudadana Unión Ciudadana es un movimiento
que queremos sea un movimiento en contra de la corrupción política, esté donde esté. Hoy, el caso que nos congrega es el caso de César Duarte, pero queremos que haya un movimiento en contra de la corrupción política, que es el cáncer que destruye no solamente la vida nacional, sino que echa a perder las oportunidades de los estados, de los municipios, de mucha gente. La corrupción tiene un enorme costo para el país, es la falta de escuelas, es la falta de hospitales, es la falta de caminos, es la falta de fuentes de empleo impulsadas desde el propio gobierno, porque son recursos que se van a los bolsillos de los funcionarios públicos. La fecha, me dices, es el... Es el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Es a las 6 de la tarde. ¿Qué viene siendo 28? Es viernes. Es viernes en la tarde. Ajá. En el auditorio municipal de la ciudad de Chihuahua, que está aquí en la Cuauhtémoc. Yo, quienes nos están viendo, yo lo veo, el programa, escucho tu invitación, yo voy a ir. Si voy, ¿a qué me comprometo? ¿Tengo que ser parte de la unión al estar ahí presente? ¿O cuál sería el momento del mecanismo? Hay dos momentos. Ajá. Hay un primer momento explicativo de la causa penal contra el gobernador, de la denuncia, para que la gente conozca la dimensión exacta del asunto y los elementos contundentes de esta denuncia. Y que a partir de ello resolvamos constituirnos en un movimiento que le dé seguimiento puntual a todas las actuaciones de las autoridades en torno de esta denuncia, hasta que la denuncia tenga consecuencias jurídicas, para que realmente el Estado de Derecho se reivindique. Seguramente hay quien pudiera pensar, pues a mí me gustaría ir, pero si me ven, yo trabajo en el gobierno, de alguna manera estoy vinculado con el gobierno, y puede tener consecuencias de venganza, de revancha, de molestia. Pues ese es el reto a vencer, esta idea que ha sido bien transmitida entre amplios sectores de la sociedad chihuahuense. Nos infundieron temor, nos infundieron miedo, y hay muchos que tienen miedo y se quedan callados, pero paradójicamente, grotescamente, el silencio es el mejor apoyo que la cobardía brinda a los corruptos, y es precisamente en lo que apuestan sus fechorías los caciques, los tiranos, los corruptos, en saber que la gente les tiene miedo. Lo que vamos a demostrarle a Duarte es que no tenemos miedo y que vamos a ir a darle seguimiento a esta denuncia en todas las instancias habidas y por haber. Y que vamos a ser muchos, porque son muchos, miles de chihuahuenses los que están preocupados de la manera en que se desvían recursos públicos, ya no solo para beneficio personal, también para obras sin sustento, sin pertinencia social. Hay un despertar de conciencia, lo he visto en los últimos días con las manifestaciones de miles de jóvenes estudiantes de varios niveles de educación. Ellos, sería la convocatoria también, ¿no? Esta es una convocatoria a todos los ciudadanos, a todas las personas, hombres y mujeres, con partido o sin partido, pertenecientes a cualquier organización, estudiantes, amas de casa, profesionistas, empresarios, abogados, a todos en general. Este no es un movimiento de partidos. Nosotros no hemos ido a pedirle permiso para hacer esto a ninguno de los dirigentes de nuestros partidos, porque además correríamos el riesgo de que todos se lo fueran a decir a Duarte o que empezaran a condicionar el movimiento. Este es un movimiento que tampoco se pelea con los partidos, ni con los que militamos en partidos políticos. Ahí va aquí queremos que haya ciudadanos de todos los signos, es un grupo plural, y que cada quien se represente a sí mismo de lo que es. Si van panistas, que se representen qué panistas son. Si van perredistas, a qué perredistas se representa a sí mismo. O gente sin partido, o de Morena, o del PT, o de otros partidos. O gente sin partido,
que pertenecen a asociaciones, porque lo que queremos hacer es una causa transversal a sectores, partidos, asociaciones, gremios de la sociedad chihuahuense, que alce la voz en un momento en el que el país atraviesa un momento muy complejo, muy difícil. Hay una tensión social creciente por ver los niveles de impunidad, los escándalos de corrupción, de conflicto de intereses, de tráfico de influencias, de ocultamientos patrimoniales que llegan al más alto nivel del poder público en México, como es el mismísimo presidente de la República, con el tema de la Casa Blanca. Así que queremos que haya este movimiento, que surja esta voz, esta conciencia chihuahuense, y que pongamos un hasta aquí al desenfreno de personas, de personajes que perdieron totalmente la conciencia de la realidad. ¿El éxito de esta unión se significaría en que se llene o no el auditorio o habrá otras formas de participación? Bueno, nosotros estamos convocando a un acto informativo. No se trata de ningún mitin, no estamos pensando en un acto masivo ahora. Estamos pensando en un espacio en donde podamos tener un momento de explicación muy claro de la denuncia, pero sí lo vemos como el inicio de un movimiento de concientización. Vamos a empezar por donde tengamos que empezar, por los que quieran sumarse en esta primera etapa. Estoy seguro que vamos a ir gradualmente creciendo, conquistando la adhesión de muchos chihuahuenses, porque bueno, este es un primer acto en la capital del estado, pero vamos a hacer muchos otros en varios municipios del estado para informar. De hecho, a través de las redes sociales, a través de un mecanismo, se ha apoyado la denuncia de Jaime García Chávez. Hay miles de chihuahuenses que ya nos hemos adherido a la denuncia de Jaime García Chávez, que yo mismo me suscribí en un formato digital de recolección de firmas de apoyo a esta denuncia. Ahí mismo entregaremos materiales de lo que constituye la denuncia, los elementos de la denuncia y todo lo que sigue. Y por supuesto que habremos de tratar también este tema de la integración del Poder Judicial en Chihuahua, ¿verdad? Estamos terminando la entrevista. Yo quisiera que tú nos comentaras lo que consideres oportuno para el cierre de la entrevista. Pues mira, en primer lugar, como siempre lo he hecho y ahora no podría dejar de hacerlo, agradecer el espacio, el papel tan importante, la contribución que el Canal 28 da a la sociedad chihuahuense al deliberar, al ventilar, al dar voz a estos asuntos. Y lo tengo que hacer porque en un ambiente de control creciente de los medios de comunicación en nuestro país y en nuestro estado, estas excepciones no solamente se agradecen, sino deben ser absolutamente apoyadas por todos. Así que yo de entrada quiero terminar haciéndote un reconocimiento al valor que tú demuestras en esta conducta editorial de compromiso con el derecho a la información. Y en segundo lugar, invitar a todos los chihuahuenses, a todos los que nos están viendo en la televisión, es la hora de la unión ciudadana, de la participación ciudadana. Tenemos que hacerlo los militantes de los partidos y otros actores, lo que no están haciendo los partidos como organizaciones. Esta es una labor que debieran estar haciendo la oposición en el Congreso del Estado, en las dirigencias estatales, pero eso no existe. Tenemos que tomar esto en nuestras manos y tenemos que convocar a todos los chihuahuenses de buena voluntad, a los chihuahuenses libres, a participar y a unirnos y a hacer de esa unión nuestra fuerza, una fuerza que se oponga al abuso, que denuncie el exceso y que pida justicia para los responsables de quienes han saqueado a nuestro estado en estos últimos años. Javier, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que compartas con nosotros esta información. Estaremos al pendiente del curso del punto de acuerdo en la Cámara de Senadores y ya sabes, cuando estés por aquí, pues nos gustaría que nos acompañaras para que nos des información puntual.
Con muchísimo gusto. Gracias por eso. Gracias. Agradecemos al senador de la República, Javier Corral, su compañía aquí en ABC Noticias, y muchas gracias a usted por habernos sintonizado.